Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hablaremos hoy de acontecimientos proféticos que están sucediendo en el presente siglo XXI. Jesucristo prometió regresar. Él viene por los que creyeran en Él. Viene por la iglesia que Él compró con su sangre. Compró con su sangre, le dio nacimiento hace 21 siglos. La iglesia está terminando su tarea. Cristo viene a llevar su iglesia al cielo, a ser recompensada por el trabajo que se hizo en la tierra. En la tierra se trabaja para Cristo, predicando el Evangelio, enseñando el camino hacia el cielo y enfrentando al enemigo. En el cielo es la recompensa. Cristo prometió regresar y estamos en el tiempo pronto a su venida. Pero hay señales proféticas. Jesucristo mismo habló que antes de venir por su iglesia van a suceder acontecimientos importantes en el planeta Tierra. Así que hoy hablaremos de esos acontecimientos que las noticias ya están dando en cuenta. Todos los noticieros hablan de sucesos que están ocurriendo en ciudades y naciones. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia, que es la palabra profética de Dios. Es el manual que Dios nos dio para ir conociendo todo lo que está ocurriendo en la tierra. Por ejemplo, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente acerca de la profecía o de los acontecimientos proféticos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aquí la Escritura dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El lugar oscuro es la tierra. El mundo en que vivimos está en oscuridad. Por eso, a través de la profecía podemos conocer. Es la luz que nos alumbra en medio de tantas tinieblas. ¿Hasta cuándo? Dice la Escritura, hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto habla de la salvación en cada persona y también habla del rapto. Sí. Cristo, la luz del mundo, viene a la tierra. Él viene para levantar su iglesia y entonces el mundo será alumbrado por Jesucristo. Hoy todas las naciones tienen presidentes correspondientes en cada nación, primeros ministros, hay algunos reinos, pero ninguno de ellos ha podido establecer la justicia para su nación. Ninguno de ellos ha podido establecer la paz. Ninguno de ellos ha podido establecer la buena economía para sus pueblos. Así que Jesucristo, el creador de las naciones, viene a reinar a todas las naciones de la tierra y por eso tenemos que ir a la Biblia para conocer acerca de la profecía que habla de su regreso. Hay acontecimientos proféticos señalados en la Biblia y por eso hoy hablaremos de algunos de estos acontecimientos profetizados por el mismo Señor Jesucristo. Por eso, bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Así es. Así que Dios les bendiga a todos y, como dice mi esposo, sean todos bienvenidos. Sí, bueno, hay que poner atención a lo que Jesús dijo de las señales del fin del mundo. El tiempo del fin, ¿no? Que sí, lo tenemos en Mateo 24 y 25, lo tenemos en Marcos 13 y en Lucas en los capítulos 17 y 21, que todos esos pasajes nos habla de el principio, ¿no? del fin, que es cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, venga por su iglesia y la iglesia sea arrebatada. Así que cuando suceda la combinación de todo lo que está escrito en esos versículos, en esos capítulos, entonces quiere decir que el Señor viene.
El presente siglo XXI es un siglo de grandes acontecimientos conforme a la profecía. Este siglo comenzó con un sacudimiento que tiene que ver con el terror que se manifestó en Nueva York, cuando 2 aviones impactaron los edificios en Nueva York, y esto trajo un sacudimiento en el mundo entero. A partir del inicio de este siglo, las cosas comenzaron a cambiar. Hay miedo, hay inseguridad, y las medidas de seguridad se han incrementado en las naciones de la tierra. Hay palabra que habla sobre estos acontecimientos que tienen que ver con el terror. Por ejemplo, el profeta Isaías, Dios usando al profeta Isaías, está hablando acerca de acontecimientos que tienen que ver con el terror. En el capítulo 24, versículos 17 y 18, allí el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, a través de Isaías, está hablando acerca del terror. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Esto habla de la cercanía del regreso de Jesucristo, habla de que habrán señales en el cielo y en la tierra, señales en el sol, la luna, señales en los 4 elementos de la naturaleza, el aire, la tierra, el agua y el fuego. Todo esto lo hemos estado viendo en el presente siglo XXI que está transcurriendo al presente año 2025. Y es por el pecado. Solamente 25 años del presente siglo. Es por el pecado. Ah, pero Porque es por aquí el lo pecado. dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Aquí habla la escritura, la profecía, que el pecado se agravará. No es lo mismo el pecado del 2001 al pecado del 2025. Y si queremos un año más, el próximo año 2026, el pecado será mayor. Es la profecía, está profetizado. El Espíritu Santo usó al profeta Isaías para hablar 700 años antes, ¿sí? Profetizar 700 años antes de la primera venida de Cristo. Todo lo que sucede en el planeta Tierra, Dios lo anuncia previamente, con años anteriores. Así que aquí, 700 años antes de la primera venida de Cristo. Hoy han transcurrido 2025 años de la primera venida de Cristo, pero cuando comenzó el presente siglo XXI, dolores de parto. Estamos iniciando, o mejor dicho, comenzó este presente siglo con actos de terror, terrorismo. Desde entonces estamos viendo cómo las naciones han estado con el miedo y el temor. Y la Biblia habla acerca de señales que sucederán antes del regreso de Jesucristo. Sí. El mismo Señor Jesucristo lo habló, lo profetizó en el Monte de los Olivos. En Lucas capítulo 21, aquí el Señor Jesucristo está hablando de señales que sucederán tanto en el sol, la luna, las estrellas. En el presente siglo XXI hemos visto muchos acontecimientos que tienen que ver con el sol, la luna, las estrellas, como son los eclipses, eclipses de luna, eclipses de sol, las famosas lunas de sangre que se han ido teniendo en el presente siglo XXI. Vamos a leer lo que está escrito en Lucas 21 del 25 al 26.
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios estableció su palabra, la palabra profética, para que toda la humanidad estuviese alumbrada por la profecía. Y para ello está la iglesia cristiana desde hace 21 siglos enseñando de la Biblia, enseñando de las Escrituras. Vamos a nuestras reuniones de la iglesia para oír la palabra profética de lo que Dios está haciendo en el tiempo presente correspondiente a cada generación. Así que de generación en generación estamos conociendo cómo el Señor profetizó de lo que sucedería. Así que estamos en tiempos donde estamos viendo ahora el cumplimiento como nunca de estas profecías. En Lucas, allí mismo, el Señor Jesucristo está hablando también de desastres naturales que vendrán como los que vemos en pantalla, pero no solamente desastres naturales. Estamos también viendo los problemas que hay entre naciones, entre presidentes de una nación con respecto a otra nación. Estamos viendo problemas en la naturaleza. Todo esto fue profetizado. En Lucas capítulo 21, versículos 10 y 11, Jesucristo habló de todo ello también como señales antes del regreso de Cristo. Dice, el 10 dices. 10, 21, 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hasta allí. Estas son las profecías que hablan de lo que las noticias están dando a conocer. En el presente año, en el tiempo que estamos viviendo actualmente del verano, estamos en tiempos de huracanes. Estamos en tiempos de aguas, lluvias torrenciales. Estamos conociendo lluvias que están cayendo intempestuosamente en algunos lugares y las inundaciones están sucediendo. Las noticias dan cuenta rápidamente de todo ello, las redes sociales. Así que todo eso está profetizado. Son señales. Habrá terror, son señales. Habrá terror. Y dice aquí la Biblia, lo leímos en el versículo 25, que serán confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hace poco hubo un terremoto en el Pacífico y todas las naciones en el Pacífico estaban alarmadas y pendientes por el maremoto que podría suceder, los tsunamis. Así que hay tensión en el mundo entero, pero no queda allí. Habla también que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y son los tiempos que estamos viviendo cuando un gobierno de una nación amenaza a otra nación, y todo por el terrorismo. El terrorismo que comenzó al presente siglo XXI. Se establecieron leyes internacionales para atacar el terrorismo en cualquier nación donde ocurra. Y estamos viendo cómo naciones como los Estados Unidos están ahora amenazando a todos estos grupos que están en la delincuencia. Así que son noticias que tienen que ver con la profecía. Todo ello Jesucristo lo habló. Y nosotros con el Espíritu Santo podemos discernir, podemos entender cuando oímos las noticias, cuando vemos las declaraciones de un presidente que no es cualquier presidente, sino del presidente de la nación más poderosa, los Estados Unidos. Entonces tenemos que poner atención a todo ello. Es profético.
Así que tenemos que orar. Aquí en La Voz de la Alianza hemos convocado siempre a la oración por nuestras naciones. Nosotros que hemos sido llamados a trabajar en México, estamos intercediendo por nuestra nación, México. Acabamos de terminar un ayuno por México. Así que Dios obra donde hay oración, donde hay ayuno, y Dios tiene misericordia de cada nación donde se está clamando por ella. La Biblia dice que Dios busca intercesores a favor de la tierra y es el trabajo de la iglesia. Los que son cristianos en un respectivo país deben estar orando y ayunando por su país. Así que estamos en tiempos donde debemos intensificar la oración, el ayuno y estar trabajando en el reino de Dios, hablando de Jesucristo y enseñando de profecía. No hay que temer. La profecía no es para tener miedo, no es para amedrentar o aterrorizar o que la gente camine en ese pánico porque algunos están con mucho miedo. No, la profecía es para que podamos entender que Dios es fiel a su palabra. Pero cuando sucedan muchas cosas, Dios promete protección y seguridad. Protección, seguridad, paz. Por eso el Salmo 91 es un salmo de protección. El Salmo 23 es un salmo del buen pastor. El Señor está pronto a atender la necesidad de una familia, de una ciudad, de una nación. Así que por eso tenemos que saber la importancia de la iglesia hoy, debido a los tiempos malos que estamos viviendo. Así que la profecía es fundamental para conocerla en los tiempos actuales. Podemos hablar de lo que Jesucristo comenzó a decir al inicio de las palabras proféticas que anunció en el Monte de los Olivos. Sí, y todas las profecías son acontecimientos futuros que van a suceder. Van a suceder. Y que se nos es dada para que nosotros, exacto, para que nosotros estemos preparados, la iglesia y toda la gente venga al Señor. Así es. Así que por eso predicamos a Jesucristo, no predicamos religión, estamos hablando de la vida eterna solamente en Cristo. Cristo viene por causa del pecado. Jesucristo vino la primera vez para destruir el causante de todos los males de la tierra, que es el diablo. El diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario, el pecado quedó clavado allí. Ahora hay que creer, hay que tener fe, hay que creer en la obra de Cristo en la cruz, creer que la sangre de Cristo nos limpia de pecado. ¿Por qué es importante que la sangre de Cristo nos limpie de pecado? Para que ya Satanás no tome ningún derecho legal sobre nosotros. El diablo actúa en el planeta Tierra donde hay pecado, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay codicia, donde hay avaricia, donde hay idolatría, donde hay robos. Todo lo que es pecado contrario a la palabra de Dios, actúa Satanás. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura que el que peca le pertenece al diablo. Así que el diablo se mueve donde hay pecado. Y por eso tenemos que predicar a Jesucristo. Con este propósito vino Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Predicamos para que las personas salgan del pecado y entren a la bendición de Dios, entren a la vida eterna. ¿Cuándo estaremos en esa vida y podremos decir por fin estamos en la vida eterna que Dios ha establecido? Cuando estemos en el cielo. Cristo viene por los que creyeron aquí en la tierra y los levantará para la recompensa de la fe. Los que creyeron serán recompensados. Y los que han muerto en Cristo también. Los que murieron dando su vida en Cristo, hubieron muchos mártires y está profetizado. O que creen en el Señor y que murieron. Así creyentes es. Que murieron. Así que la profecía es importante conocerla. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 5. Jesucristo está en el Monte de los Olivos. Antes de ir a la cruz del Calvario,
Jesucristo empezó a profetizar del futuro. Hoy estamos ya en el futuro, siglo XXI, año 2025. Futuro con respecto a lo que Cristo profetizó al comienzo del siglo I. Tiempos de engaño, Mateo 24, del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Aquí está la palabra engaño, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Usarán el nombre de Cristo para sus propósitos propios, distorsionados y con propósitos engañosos, sí, malvados. Engañosos, malvados. Mentiras. Que muchas personas tendrán porque son los demonios que estarán operando. Si hoy estamos viendo tantas falsas noticias, estamos viendo tanto engaño y mentira en las redes sociales, quiere decir que hay un movimiento inusitado de espíritus inmundos a través de personas. Las personas hablan movidas por espíritus. Los espíritus entran al cuerpo y dominan el cuerpo, dominan la cabeza, dominan la mente y hacen que la persona hable lo que no debe hablar. Así que hay espíritus que están dominando a personas de manera especial. Para que podamos entender cómo los demonios operan en el cuerpo, Jesucristo enseñó todo ello en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Habla de los espíritus que entran al cuerpo. Un cuerpo que fornica, a través de la fornicación entra ese espíritu inmundo. Por eso dice la Biblia que huyamos de la fornicación. El único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación, porque a través de la fornicación es como se transmiten esos espíritus. Son demonios que entran al cuerpo y se alojan. Así que por eso la persona empieza a tener malos pensamientos y empieza a tomar malas decisiones y a hablar mal. Aquí tenemos lo que Jesucristo dijo en Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados no moran allí, y el postrer estado de aquel hombre o de aquella persona viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí habla de espíritus que entran al cuerpo y estos espíritus dicen que el cuerpo es su casa. Sí, así es. En la tierra, solamente nosotros los seres humanos, legalmente establecido por Dios, tenemos un cuerpo de la tierra establecido por Dios mismo. Pero ese es cuando, porque nosotros somos espíritu, pero Dios nos hizo un cuerpo de la tierra. Cuando una persona un cuerpo propio es liberada por el Señor, sí, pero no guarda los caminos en el Señor, y entonces los espíritus salen cuando viene al Señor, sí, y es liberado. Pero si no obedece y sigue caminando en el Señor, entonces su situación va a ser peor, porque cada demonio que salió va a volver con otros. Trae venganza. Más. Así es. Sí, debemos saber que los espíritus... O sea que la situación es terrible para esta sí, persona. Los espíritus en un cuerpo están habitando de manera ilegal. Porque el cuerpo pertenece a cada persona. Yo soy espíritu y tengo mi cuerpo. Mi esposa es un espíritu y tiene un cuerpo. Sí, cada quien. El pastor tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Los que nos están viendo, todos los que nos están viendo son espíritus. Y cada uno tiene su respectivo cuerpo.
es un cuerpo propio, pero hay otros espíritus en el planeta Tierra que están merodeando, buscando un cuerpo donde alojarse, donde habitar. Y si le abren puertas al espíritu inmundo, a través del pecado, puede ser la fornicación, el espíritu entra. Entonces toma ese cuerpo como su casa. Cualquier pecado, y la mentira puede ser otro. Domina el pensamiento ya de la persona. Pues sí, esa es la cosa. Entonces la persona empieza a tener un doble lenguaje. Por eso cuando uno observa a una persona que dice una cosa y se contradice, una persona con un doble pensamiento, una persona que tiene un pensamiento determinado en un momento, pero después está hablando maldad. Es la hipocresía, la persona hipócrita es la que habla bien aparentemente, pero su corazón está lleno de contaminación para traicionar. Son espíritus que se mueven en la mente, en el alma, en los sentimientos, emociones y en la voluntad del ser humano. Si la iglesia trabaja echando fuera demonios, a esto vino Jesucristo, a echar fuera demonios. Si la iglesia cumple el propósito de echar fuera demonios, tenemos entonces que mantener a cada cristiano en santidad. En santidad es apartado de los demonios. Por eso tenemos que ir a una iglesia y en cada reunión de iglesia la palabra de Dios que oímos nos santifica, la palabra nos libera, la palabra nos santifica. Con ese propósito vamos a la iglesia, para que ya los demonios que salieron no regresen. Porque si llegan a regresar, dice la Biblia, van a pedirle la ayuda a 7 demonios más peores por cada que él. Por cada uno. Por eso estamos viendo a personas que cada día están en mayor maldad. Todo esto es real. Lo estamos viendo en el mundo actual en cuanto a todo lo que sucede en las personas. Hay espíritus que están merodeando a personas en la tierra, pero también la profecía habla que esos espíritus pueden penetrar la iglesia. El diablo en su astucia sabe que la iglesia es el poder de Dios en la tierra y por lo tanto va a introducir demonios dentro de la iglesia. Por eso Dios nos exhorta a no caminar en la carne, sino caminar en el Espíritu, a llevar toda obra de la carne a la cruz, porque de lo contrario los demonios estarán operando. Y esto es lo que Jesucristo habló y la Biblia habla de la apostasía. Podemos leer 1 Timoteo 4:1. Está hablando de los últimos tiempos, postreros tiempos, donde se manifestarán demonios dentro de la iglesia. Habla de apostasía. Apostasía es aquella persona que un día creyó en Jesucristo, pero empezó a flaquear en su fe. Se fue enfriando en su fe. Lo único que tuvo era religión, de tradición, pero no tuvo una convicción propia de lo que es la salvación y no caminó en santidad. Por eso aquí los demonios obran. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. También la Biblia nos habla que para el último tiempo que ya estamos viviendo, se introducirán en la iglesia estos espíritus para levantarse contra Cristo. Así que estos espíritus enfrían la fe del cristiano, pero no queda allí su trabajo. El trabajo de ellos es que el cristiano que un día aceptó a Jesucristo se levante contra Cristo. Por eso
tenemos que entender la importancia de caminar en santidad y llenos del Espíritu Santo. Primera de Juan, aquí en Primera de Juan, aquí el Espíritu Santo está hablando de la introducción de estos espíritus en la iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Después del rapto de la iglesia se manifestará el hombre de pecado, conocido como el anticristo. Eso sucederá después, pero mientras tanto, en el tiempo actual, ya empiezan a moverse varios espíritus, conocidos como espíritus de anticristos. Vamos a leer 1 de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son verdaderos cristianos. El versículo 20 da la clave. Pero vosotros tenéis la unción del Los Santo verdaderos y cristianos conocéis todas las cosas. son los que tienen la unción del Espíritu Santo y son aquellos que conocen todas las cosas, porque el Espíritu Santo es el espíritu de revelación, el espíritu de verdad, el espíritu que nos ayuda a discernir entre los espíritus malos y espíritus buenos. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Toda persona tiene que recibir a Jesucristo por los tiempos malos que estamos viviendo en el presente y luego siglo dice, XXI. ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que, ¿de dónde salen los que atacan a Cristo y a la iglesia? Dentro de la misma iglesia. Aquellos que un día conocieron las bendiciones de Dios. Son los que saben todo lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en la bendición que da Dios. Entonces usan todo ello. El diablo es perverso, es astuto y corrompe a la persona para hacer su obra destructiva. Son los anticristos. Dice, así que son los últimos tiempos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso cuando decimos Cristo no es religión, amigo, amiga, estamos hablando de que Cristo vino a establecer una relación de poder en la vida humana de cada persona bajo el poder del Espíritu Santo para caminar en santidad. Es el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo para apartarnos del pecado, para que los demonios no tomen lugar y llenarnos del Espíritu que es poder para confrontar esos demonios. ¿Cómo echamos fuera a los demonios? Por medio de la palabra hablada en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo en Mateo 12, 28, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Establecemos el reino de Dios aquí en la tierra, en una persona, en una familia, en un gobierno, en una ciudad, echando fuera a los demonios. La Biblia dice que no solamente el diablo a través de espíritus está atacando en los últimos tiempos a la iglesia, sino también al mundo entero. Al mundo entero. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Allí habla de toda persona que vive en el planeta Tierra, el diablo está atacando. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es tremendo, ¿no? Porque dice, tendrán la apariencia de piedad. Van a engañar a mucha gente. Ajá, pero no van a hacer. Entonces, uno tiene que observar sí, el fruto. Pues estamos viendo el tiempo de hoy, Así gente es. que creemos que son personas honorables, Ajá. personas íntegras, personas morales. Y estamos viendo que están contaminadas en su corazón, Su maldad. en su maldad. En su maldad. Así que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la Escritura es muy clara al señalar que en la medida que avanza el tiempo, hoy estamos en el año 2025, esta palabra que estamos leyendo se escribió en el siglo I, así que han pasado, ¿qué? 20 siglos. Imagínate. Entonces, y hablaba que la maldad se incrementaría. Por eso, siglo XXI, estamos viendo tanta maldad. Pero dice la Escritura, capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí dice la Escritura que irán de mal en peor. Sí. Si estamos esperando el año 2026, pues preparémonos para estar en medio de tanta maldad. Por eso el Salmo 91 es un salmo de protección a tanta maldad a nuestro alrededor. El salmista escribió diciendo, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. A tu alrededor habrá mucha maldad. Por la maldad habrá consecuencias del pecado, juicio, pero a ti no te llegará, porque caminas en la justicia de Dios. No habrá peste ni plaga que toque tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo de protección. Otro salmo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, sobre todo en tiempos de crisis económica. Muchas personas están luchando con respecto a los recursos económicos para la alimentación de su familia. El Salmo 23 promete que si estamos en Cristo, si estamos en la cobertura de Dios, nada nos faltará. Por eso, si tú, amigo o amiga, tienes un problema económico, un problema de desempleo, acércate a Dios, acércate a Jesucristo, pacta con Dios. Dios es Dios de pacto. En el momento que tú actúas en fe, el Señor te abrirá puertas. Y si no es un empleo en un determinado lugar, Dios puede abrir tu entendimiento. El que da dones y talentos es Dios. El que da ideas creativas es Dios. Dios te puede hacer un empresario. Dios te puede hacer un emprendedor de negocios. Dios es Dios de prosperidad. Así que si no hay un empleo por allá, Dios puede hacer que tú creas tu propio ¿Emprendedor negocio. o emprendedora? Emprendedor o emprendedora, sí. La Biblia siempre habla en términos genéricos, en el término hombre. Sí. Así que Dios es Dios de la humanidad, hombre o mujer. Así que estamos en las bendiciones de Dios. Tenemos que saber de la profecía, porque la profecía habla de tiempos peligrosos, de tiempos malos, y necesitamos refugiarnos en el Señor. ¿Qué demanda Dios de toda la humanidad? La Biblia habla. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer allí lo que Dios demanda para toda la humanidad. 17, 29 al 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso Dios está hablando demanda de Jesucristo ahí. arrepentimiento. Está hablando de Jesucristo. Sí, habla del Señor en su venida, viene como juez. Viene como juez para juzgar a todo hombre y mujer aquí en la tierra. Es la segunda venida de Cristo. Pero mientras tanto, Dios manda a todo ser humano arrepentimiento. Y lo que está diciendo todos allí los que hemos nacido en es la que tierra se necesitamos arrepientan de la arrepentirnos. idolatría. Arrepentirnos de estar apartados de Dios, adorando otros dioses. Así es. La religión más antigua que señalan las Escrituras en la adoración del hombre se llama los astros, la astrología. Es la adoración a los astros, es la creencia en el horóscopo y en todos esos signos zodiacales. El hombre está totalmente confundido y engañado en todo ello. Por eso Dios manda, arrepiéntanse, porque viene el juez de toda la tierra. Por eso dice, Jesucristo siendo pronto pues linaje de regresará. Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, que Dios sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿sí? Sí, Dios no es un ídolo. Pero Por Dios eso entonces abomina dice, la idolatría. claro, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, está diciendo de la ignorancia de Dios y la persona que solamente vive para los ídolos y no para Dios. Sí, Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. que se arrepienta. Por cuanto es un ha acto de establecido- nuestra voluntad. Yo decido arrepentirme, decido creerle a Dios y no creer a la mentira del diablo es. y aceptar a Jesucristo, el Se- que me da por la vida cuanto eterna. ha establecido un día en el cual juzgará al mundo Es la con segunda venida de justicia Cristo. por aquel varón, está Habla hablando de entonces de Cristo. Jesucristo, La primera venida vino como Salvador, a quien ahora viene como designó juez. dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso, amigo, amiga, estamos predicando a Jesucristo, el único que puede ayudar a todo ser humano en la tierra. No estamos hablando de formar Y el que parte dio su de vida por ninguna nosotros. denominación aquí en la tierra, sino de la salvación de vida eterna. ¿Lo quieres hacer en este momento? Puedes repetir después de mí en un acto de fe. Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios. Me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar adorando lo que no es verdad. Pero en este momento creo en ti, Jesús. Creo que derramaste de tu sangre en la cruz del Calvario para salvarme y para perdonar mis pecados. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso ahora, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ahora ya eres un hijo de Dios, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora continúa escudriñando la palabra de profecía. Ve a una iglesia donde haya enseñanza del pastor y mantente en santidad. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros y les esperamos hasta nuestro próximo programa. Dios mediante, mañana tenemos un servicio online, 12 del día.